Buenos días desde Chile. Saludamos a la Universidad del Valle en Bomboy y agradecemos como a I40, como la Academia Industria 4.0, la invitación a este Congreso Internacional de Expo Tecnología. Bueno, lo que vamos a conversar hoy día es sobre el impacto de la Industria 4.0 en los empleos. Cómo la Industria 4.0 hoy día, ¿no es cierto?, afecta a los empleos. Se dice que algunos empleos van a quedar obsoletos por el desarrollo de la Industria 4.0. Bueno, a través de la presentación vamos a ir mostrando el avance que ha tenido esto y vamos a ver las metodologías que se están aplicando. Bueno, en primer lugar, vamos a ver de qué vamos a conversar hoy día. La agenda de hoy día es la Industria 4.0. Vamos a conversar el concepto de la Industria 4.0. Después vamos a ver algunos ejemplos de automatización. Vamos a ver algunas aplicaciones que se han desarrollado en los procesos mineros en la industria en Chile. Y después vamos a ver la metodología de transformación digital de un sector industrial, que en este caso vamos a ver cómo se ha desarrollado en el sector portuario. Por último, en el punto 5 vamos a ver metodología potencial máxima de automatización que pueden ser aplicados a los distintos sectores industriales. Vamos a ver también la relación entre el hombre y la máquina, entre el hombre y la robótica y cuáles son las relaciones que deben existir ahí. Y por último, los desafíos. Y al final vamos a dejar un panel de preguntas. Bueno, ¿qué es lo que es la Industria 4.0? La Industria 4.0, principalmente la base que tiene, son lo que se denominan las tecnologías disruptivas o exponenciales. Las tecnologías disruptivas que han aparecido en los últimos años. Disruptivas porque rompen lo que es tradicionalmente el desarrollo tecnológico e incorporan nuevos paradigmas, como también es un desarrollo exponencial, no lineal como antiguamente habían sido las tecnologías digitales. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es la evolución de la industria? Bueno, la industria, la generación, el desarrollo industrial de la 1.0 fue la generación de vapor, el primer telar mecánico. Estamos hablando del año 1820, 1830, cuando se cambia el modelo de desarrollo industrial. Son los atisbos iniciales de nuevos procesos industriales. Después aparece, ¿no es cierto?, el desarrollo de la industria 2.0, que es la producción en cadena, energía eléctrica y primeras cadenas de montaje. ¿No es cierto? La cadena de montaje más conocida, que es difundida a nivel global, es la cadena de montaje de la construcción de los automóviles del Fordismo, ¿no es cierto? Donde se producen los automóviles T, ¿no es cierto? Son negros, todos deberían ser T. Bueno, esta cadena de montaje todavía subsiste hasta ahora. Ustedes van a ver hoy día que los procesos de robotización están sobre cadena de montaje. Después aparece la industria 3.0, que es la semiautomatización, la incorporación de la electrónica y las tecnologías de información irrumpen en los procesos, con la incorporación de desarrollo de los chips y de los microchips, ¿no es cierto? Eso permite un desarrollo mucho más eficiente y efectivo en distintos sectores industriales. Y por último, estamos hablando hoy día de la industria 4.0, donde está la industria y los productos inteligentes. Hablamos de la inteligencia artificial, que es la base fundacional de lo que es la industria 4.0, Internet de las cosas, Big Data, seguridad, ciberseguridad, robótica. Estamos hablando de todas esas tecnologías exponenciales y disruptivas que aparecen hoy día, ¿no es cierto?, que tienen ya un desarrollo pleno. Entonces, la industria 4.0 está englobando todas estas tecnologías, la ciberseguridad, realidad aumentada, Big Data, robot autónomo, ¿no es cierto?, los brazos robóticos, sistemas integrados, la nube, ¿no?, Internet de las cosas, como dijimos anteriormente, simulación, manufactura por adición,
todos esos componentes, esas tecnologías, es la base. La industria 4.0 fue acuñada este concepto en Alemania. Estamos hablando del año 2012, ¿no es cierto? Hace 8, 9, 10 años atrás. Es una de en la última década. Por lo tanto, es un término que se ha acuñado recientemente y se ha masificado el concepto en todos los países. Además, se han incorporado nuevas tecnologías que definen también lo que es la industria 4.0 y principalmente estas nuevas tecnologías se han definido en base al sector industrial que queremos definir, complementar y diseñar y también producir y ver qué va a pasar con ese sector industrial. ¿No es cierto? Entonces aquí vamos a ver ahora, aquí abajo es como una ciudad. Entonces hay una ciudad que hay una lluvia de tecnologías disruptivas. Está la inteligencia artificial, la realidad aumentada, blockchain, fabricación por adición, escáner 3D, Internet de las cosas, simulación, drones, la robótica, ciberseguridad, la nube, big data, visión artificial. Todas estas tecnologías que también están entrelazadas, están impactando a los procesos industriales, están impactando a las ciudades, están impactando hoy día a todo el concepto de lo que es lo cotidiano del ser humano. No solamente lo cotidiano en el trabajo, en los procesos industriales, también en lo cotidiano hoy día de la casa, digamos. ¿No es cierto? Está la domótica, el celular que ustedes están utilizando, tiene muchos programas de inteligencia artificial y están incorporando. Toda esta lluvia están permeando toda la vida cotidiana del ser humano. Ahora, ¿cuál ha sido la línea de lo que ha sido la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial parte en 1950, ¿no es cierto?, acuñada en un test de Turing, Alan Turing, que es un matemático muy conocido, investigador, que desarrolló las bases fundacionales del punto de la matemática y del punto de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Después aparece el año 55, ELIZA el año 64, y del 66 al 97 hay lo que se llama el invierno de la inteligencia artificial, que dijeron que la inteligencia artificial, la verdad que no iba a tener grandes desarrollos, grandes avances, no avanzaba, los modelos matemáticos no avanzaban. Entonces, ahí se produce lo que se llama el invierno. Sin embargo, después rápidamente se profundiza el año 97 con Deep Blue y con otros conceptos, ¿no es cierto?, de otros desarrollos, Kismet, ¿no es cierto?, Siri el año 2011, Alexa el año 2014, que están en todos los sistemas, ¿no es cierto?, que te interactúan con uno. Bueno, entonces la inteligencia artificial irrumpen del año 97, ¿no es cierto?, del año 2000, irrumpen fuertemente en todos los procesos, en todos los sectores industriales, como también hemos dicho, en la vida cotidiana de las personas. Ahora, ejemplos de automatización. Aquí vamos a ver un ejemplo de automatización del sector minero. Este es un desarrollo que se vio, ¿no es cierto?, el proceso minero. Este es el proceso minero, de extracción minera. Cuando uno hace análisis, quiere implementar algunos proyectos en el ámbito de las tecnologías de la industria 4.0, tiene que basarse en lo que es los procesos. Hay que centralizarse en lo que es proceso. Hay que levantar procesos. Y los procesos obviamente van alineados a lo que es el mejoramiento continuo, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo veo un proceso, veo qué posibilidades puedo incorporar nuevas tecnologías disruptivas que le den valor agregado al proceso en el cual estamos analizando. Entonces, obviamente ustedes tienen que mirar el proceso. En este caso es un proceso de extracción de rajo abierto de las empresas mineras. En este caso es un proceso minero simplificado el que están viendo ustedes. Aquí hay una parte de explorar y hoy día hay herramientas geológicas que hacen sondaje de manera automatizada. No hay operadores, ¿no es cierto? Está en una central de operaciones que puede estar a miles de kilómetros donde se está el frente de mina. Entonces, aquí hay sondaje automatizado. Uno puede modelar también con nuevas tecnologías, modelar la explotación que se va a hacer en
en el ámbito minero y en consecuencia perforar con equipos autónomos. Hoy día también encontramos camiones autónomos. En la empresa minera, por ejemplo, en Chile, en la minera Gavi, hay aproximadamente 35 camiones de gran tonelaje que cargan todo el mineral, que son autónomos, que no hay ningún conductor lo está transportando. Y después del transporte vamos al proceso, que también hay brazos robóticos que determinan, sacan los cátodos de minerales, que son brazos robóticos también autónomos. Y trenes autónomos. En Australia hay una gran minera que se llama Río Tinto, que prácticamente de la parte donde está la mina hasta el puerto, que son varios kilómetros, cientos de kilómetros, están implementados. La carga se hace mediante trenes que son autónomos. Y los puertos, hoy día hay mucha cantidad de puertos que son automatizados. Uno puede mirar China, ¿no es cierto? Hay muchos puertos automatizados, sino la gran demanda que hay, habría prácticamente se estarían atochados, ¿no es cierto?, los containers, los TNU, en los puertos si nos fueran automatizados en el proceso de carga y descarga de los barcos. Eso, por lo tanto, en consecuencia, un sector industrial tiene que mirar el proceso en las cuales yo quiero incorporarle algunas tecnologías de la industria 4.0 para mejorarlo. Ya, aquí hay una metodología de transformación digital. Para ver un sector industrial de transformación digital, uno tiene que hacer un levantamiento a lo menos de los 5 actores. Ya, con esa mirada uno puede decir, la transformación de este sector industrial va a ir por tal camino, o vamos a tener tales planes, tales programas. Tiene que mirar, por lo menos así lo hemos hecho aquí en los proyectos que hemos realizado en Chile, tenemos que mirar los proveedores tecnológicos. ¿Cuáles son las tecnologías que hay en ese instante, en ese momento, en Chile, como también las tecnologías que hoy día permiten exportarse y que están desarrollándose en otros países con el propósito de incorporarlo al proceso? Por ejemplo, el proceso que anteriormente mostramos, el proceso minero. Los proveedores tecnológicos, hacer un levantamiento de los proveedores tecnológicos y preguntarle cómo estamos en ese sector. Otra mirada que tiene que hacer para ver el desarrollo y la transformación digital del sector es las compañías del sector industrial en las cuales vamos a mirar. Si vamos a mirar el sector minero, tenemos que ver las empresas mineras que hay y preguntarle a los gerentes, ¿no es cierto?, cuáles son el valor agregado que ellos ven en la incorporación de una tecnología y hacer un levantamiento para determinar con precisión el diagnóstico que tienen hoy día en el desarrollo tecnológico actualmente en la fotografía de hoy día. Además, debemos ver la educación superior. ¿Están formando adecuadamente profesionales, ingenieros o de distintos ámbitos, ¿no es cierto?, en el ámbito de la industria 4.0, que va a permitir de manera más eficiente, ¿no es cierto?, tener los profesionales adecuados para este salto que se va a realizar en el sector industrial? La otra pregunta también son los stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Aquí son dos stakeholders. Uno, en el caso de Chile, ¿no es cierto?, eran el aparato ejecutivo. Aquí le preguntamos, en este caso particular, al Ministerio del Trabajo, cómo lo estaban mirando el desarrollo del Industria 4.0. Si es, por ejemplo, en el caso que van a ver un poquito más adelante, el sector portuario, le preguntamos a los ministros de Transporte y Telecomunicaciones cómo lo estaban mirando. Entonces, y por una parte estamos viendo eso los stakeholders. También como stakeholders tienen que ver el poder legislativo. ¿Están produciéndose algunas leyes que van a permitir un desarrollo en este ámbito? Y el otro son las asociaciones gremiales o asociaciones de colegios profesionales que estén relacionados con el sector en el cual estamos viendo. Y obviamente el ciudadano, que es el último, el beneficiario de esta nueva, por los productos que van a generar este sector industrial, van a impactar en el ciudadano, ¿no es cierto? Ya, eso es la mirada que uno tiene que hacer y tiene que preguntar.
Nosotros acá en esta foto, por ejemplo, aparece la presidenta del Senado, aparece varios senadores, hicimos un evento, un seminario de robotización para concientizar de mayor profundidad lo que estábamos hablando del sector industrial en el proceso de transformación de la industria 4.0. Aparece gente de educación superior, de algunas universidades, de algunos ministerios, de Corfo. Arriba a la derecha está el gerente de Microsoft para América Latina, está la ministra de Transporte actual, ¿no es cierto?, de Transporte y Telecomunicaciones, en el caso del sector portuario que nosotros estuvimos viendo. Bueno, por lo tanto, uno tiene que llegar a ese sector y preguntar claramente, por ejemplo, ¿cuáles nos interesaban? ¿Por qué nos interesaban las instituciones de educación superior? ¿No es cierto? Cumple un rol fundamental, que son las encargadas de entregar los conocimientos necesarios para el futuro de los trabajadores. Acuérdense que ustedes se están formando como alumnos, pero ustedes van a trabajar en 1, 2, 3 años más. En ese ámbito tienen que estar aplicándose estas tecnologías porque ese es el ámbito, ese es el sector laboral en el cual van a estar ustedes. En el caso de la empresa, ¿no es cierto?, había que incorporarle la participación porque queríamos saber los planes de acción que tenían para el futuro, si estaban incorporando estas tecnologías. Porque ahí se va a cruzar la formación profesional de ustedes con las empresas que estén pensando en el futuro con estas tecnologías y ver cómo se relaciona la demanda, la oferta para hacer una efectiva aplicación y valor agregado en este sector. Los proveedores tecnológicos, ¿cuáles han sido sus problemas? ¿Cómo ha sido el proceso de automatización en la industria? ¿Cómo lo han desarrollado? Y los stakeholders, ¿no es cierto? Claramente, si están dictando leyes adecuadas, porque hablamos del Parlamento, verificando el desarrollo social, definiendo nuevos oficios, en el caso del Ministerio del Trabajo, etcétera. Estas son las grandes, los 4. Obviamente en el centro está la persona. Entonces, estas son los 4 grandes grupos que uno tiene que mirar con detención cuando estábamos hablando del impacto de la industria 4.0 en los stakeholders. ¿Y qué pregunta le hicimos a los proveedores, por ejemplo, en el caso de los proveedores tecnológicos? ¿En qué etapa usted cree que usted está en las tecnologías disruptivas en Chile? Porque la etapa de crecimiento, la etapa de desarrollo siempre tiene una etapa inicial de contagio, una etapa de crecimiento y otra etapa de maduración. Entonces nos importa saber en qué etapa están. Y las tecnologías tienen distintas curvas S de crecimiento y de penetración en el desarrollo de las tecnologías. Y la pregunta también, ¿considera que el Estado de Chile, en el caso, el Estado lo está apoyando? ¿Tiene políticas públicas claras? ¿Lo está apoyando en la incorporación de estas nuevas tecnologías disruptivas? ¿Cree usted que sus clientes tienen conocimiento? Porque también los clientes, las empresas pueden no saber de los temas, no pueden saber de seguridad. Por lo tanto, aquí también hay un trabajo de socialización y de hacer comprender a los clientes la necesidad de la incorporación de estas tecnologías para que entreguen valor agregado a sus productos. Y ojo, en este caso estamos compitiendo, las empresas tienen que pensar que no están compitiendo con los mercados locales nomás, sino que están compitiendo con los mercados globales, con el mundo. Entonces, tienen que estar incorporando estas nuevas tecnologías. Eso era más o menos las probables. También hicimos preguntas a los stakeholders, ¿no es cierto? ¿Cómo es la situación de las compañías con el avance de la industria 4.0 y el concepto SMART, ¿no es cierto?, de inteligencia? ¿Cuáles, su juicio, serían las políticas y programas que debería realizar el Estado chileno para incorporarlo, ¿no es cierto?, para implementar? Y aquí veíamos, teníamos que decir y de preguntarle si las políticas públicas estaban bien hechas. ¿Qué cosas deberían incorporarse en las políticas públicas? Y ojo, las políticas públicas que trabajan dos elementos interesantes. Es el ejecutivo y el legislativo, que son los que construyen las leyes, ¿no es cierto?, y aprueban las leyes y las generan después a través de los ministerios y se genera un reglamento. Y ese reglamento tendría que estar muy definido en esta nueva realidad para construir lo que se llama la sociedad. Esta sociedad, algunos le llaman la sociedad de información y conocimiento, pero yo creo que estamos mucho más allá. Estamos sobre la sociedad de la inteligencia artificial. Esa es la sociedad que estamos viendo hoy día y que estamos elaborando. Un ejemplo, el caso portuario. En el caso portuario era bien definido. Por ejemplo, están
el desarrollo de la industria 4.0 estaba en una fase 1. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la industria 1.0? Bueno, la fase 1 estaban los puertos y descarga, puerto carga y descarga tradicionales, que hasta el año 1960 fue avanzado muy rápido el tema portuario. Después estaban los puertos industriales, ¿no es cierto? Después se incorporó la cadena logística al puerto. ¿Qué significa incorporar la cadena logística? Significa no mirar el puerto con la carga y descarga, sino que con ver la cadena logística que llega a los puertos de los lugares de producción o que van a demandar los productos. Significa la red ferroviaria, la red de carretera, para llegar de manera eficiente a los puertos, ¿no es cierto? Y hacer un buen programa. Y por último, posterior al año, ya en el año 2010, ¿no es cierto?, estamos hablando de lo que se denominamos puertos inteligentes, Smart Port. Eso es lo que hemos avanzado. Ahora, en el caso de el ejemplo que estábamos viendo, que el caso portuario, que lo realizamos, ¿no es cierto?, en la parte izquierda ustedes ven que hay más de las tecnologías disruptivas que nosotros inicialmente mostramos recientemente, ¿no es cierto? Obviamente, porque aparecen en el caso portuario aparecen los drones. ¿Y qué drones? Además de los drones aéreos, aparecen los drones submarinos. ¿Por qué era interesante el dron submarino? Porque podía determinar si los pilotes de los muelles estaban bien desarrollados o estaban corroídos, algunos fierros, etcétera, etcétera. Y también podía observar bajo la línea de flotación de los barcos, si estaban bien hechos, ¿ya? O si tenían algún problema. Entonces aparecen nuevas tecnologías, aparece el blockchain, porque el puerto, además, como tiene un encadenamiento logístico a nivel mundial, en la medida que llega un barco a un puerto, ¿no es cierto?, se sabe exactamente lo que contiene, lo que va, y eso es mediante las tecnologías de blockchain. Eso es lo que aparece. Esas fueron las tecnologías que nosotros colocamos en el caso portuario. Ahora, estas tecnologías les preguntamos a las instituciones de educación superior en Chile e internacionalmente también si las estaban enseñando de alguna manera. Bueno, ahí aparece que hay algunas universidades que sí estaban enseñando varias tecnologías, por lo menos tenían en sus mallas curriculares algunos módulos de enseñanza que aplicaban estas tecnologías. La Universidad de la Frontera, la Universidad Tecnológica de Chile, etcétera, la Universidad de Guadalajara. Preguntamos a distintas universidades de distintos países, ¿ah?, para compararnos también cómo estábamos en la situación de Chile. Ahora, y también hicimos un levantamiento de los puertos. ¿Cuáles puertos estaban utilizando estas tecnologías que escribimos anteriormente? Y también le preguntamos a puertos internacionales. Y acá el puerto de Barcelona, obviamente que estaba en la punta, un puerto internacional que tiene muchas tecnologías que están asociadas al tema logístico portuario. Y por eso que se llama Smart Port, puerto inteligente. Y Barcelona es un puerto inteligente en un gran porcentaje. Y claramente también teníamos la empresa portuaria de San Antonio, en Iquique, en nuestro caso, también estábamos cercanos, estaban aplicando algunas tecnologías. Entonces, nosotros asociamos a los puertos, les preguntamos, ¿no es cierto?, qué tecnologías estaban disruptivas, que la lámina anterior, estaban aplicándose en los puertos. Le preguntamos a los gerentes de los puertos. Bueno, así hicimos esta lámina y determinamos cuál era hoy día en una foto de la situación. Bueno, eso es lo que se realizó. Sin embargo, aquí también nosotros estábamos preguntando el impacto de la industria 4.0 en los empleos. Entonces, esa es la metodología que nosotros aplicamos. La primera, el año 2013, Frey y Osborne y realizaron una primera metodología de ver para determinar cuál es el impacto de la industria 4.0 en los empleos. ¿Cuáles empleos van a quedar obsoletos? ¿Cuáles empleos hay que reconvertirlo? ¿Cuáles empleos hay que dejarlo de lado y hay que generar nuevos empleos? Bueno, hay distintas metodologías. El 2015, la Boston Consulting Group genera una metodología. Después también el World Economic Forum, otra metodología. McKinsey, el 2017. Y nosotros desarrollamos como Global Bus una metodología que
hicimos una recopilación de todas las anteriores y propusimos una metodología que fue la que aplicamos en los proyectos, en los estudios que realizamos para el caso portuario y para las empresas metalúrgicas, y que ahora lo van a ver. ¿Qué consiste esta metodología? En primer lugar, había que realizar, en el punto 1 dice oficio y profesión. Teníamos que describir cuáles eran los oficios o empleos en los cuales nosotros íbamos a hacer el estudio, nos íbamos a focalizar con esta metodología para determinar si iban a quedar obsoletos en los próximos años. Después, en segundo lugar, en el grupo 2, hay un punto que le llamamos grupo de expertos. Y aquí hicimos una mezcla distinta a la que han realizado las anteriores metodologías. Buscamos académicos expertos en inteligencia artificial, ya sean de Chile o internacionales. Y también conjugamos en ese grupo, también buscamos a expertos, por ejemplo, de innovadores tecnológicos, que hayan realizado innovaciones en el ámbito tecnológico, por supuesto, ¿no es cierto?, en el ámbito de las tecnologías disruptivas a nivel nacional e internacional. Y el tercer grupo, este grupo de expertos, el tercer grupo, ¿no es cierto?, en el caso de los puertos, eran los gerentes de los puertos. En el caso de la metalúrgica, eran los gerentes de la empresa metalúrgica. Entonces, cuando hablamos de área de estudio, estamos hablando de los gerentes del estudio en los cuales estamos focalizados y estamos estudiando. Entonces, a ellos les preguntamos, realizamos un instrumento en el cual le preguntamos, ¿usted cree, con un modelo matemático probabilístico, le preguntamos, ¿usted cree que en los próximos 10 años quedará obsoleto este trabajo, este empleo o esta profesión? Y ellos hacían un puntaje. Y de esa manera tuvimos un buen grupo de expertos en los distintos grupos de expertos, en los académicos, gerentes, innovadores, y de esa manera lo incorporamos dentro de un modelo matemático, y como eran bastante y era representativo en ese modelo matemático probabilístico, determinamos cuáles eran los que quedaban fuera o obsoletos. Y de ese modelo matemático lo que salía era un potencial máximo de automatización, que le llamamos PMA, y que determinó, según los parámetros, cuáles estaban bajo, medio o alto de ser definitivamente quedar fuera del sistema del trabajo. Y por otra parte, también nos pedían, en el caso de los estudios portuarios, ¿no es cierto?, y metalúrgicos, nos pedían determinar, bueno, aquí están los empleos, pero ¿cuánto afecta? ¿A cuántos trabajadores afecta? Y relacionando los trabajadores en los puertos que hacían esa función, ese oficio, determinamos los trabajadores que eran afectados. Y a esos trabajadores afectados le definimos cuáles son los planes de acción para reconvertirlos en los distintos grupos que se estratificó. Esa es más o menos la metodología del PMA, que es muy interesante, que la pueden profundizar y la pueden enviar los estudios a sus correos al final del evento, que se lo pueden entregar a la coordinadora. Y ahí están, ahí están. Nosotros vimos, en el caso de los oficios portuarios, eran 46 oficios, y ahí vimos la probabilidad de automatización de los oficios portuarios. Entonces ustedes ven, por ejemplo, hay unos oficios que son verdes, y esos oficios verdes están, digamos así, no van a tener mayor problema. Esto hay que mirarlo, los amarillos, los naranjos, hay que mirarlo con detención. Es posible que queden obsoletos. Aquí los naranjos, el amarillo no hay que mirarlo con detención. El naranjo, claramente hay que hacerle algunas observaciones, hacer un mejoramiento de lo que están realizando, de lo que están trabajando. Y los rojos, esos van a quedar obsoletos en los próximos años, y a eso hay que focalizarse en capacitar nuevos oficios o crear nuevos oficios. ¿Ya? Eso es más o menos lo que se entrega como resultado final. ¿Qué ámbitos se deben mejorar para preparar la automatización? Al final, todos los estudios que hemos realizado, esto es lo que se llega: una formación profesional y capacitación laboral, formación, capacitación y reconversión, eso es lo que se debe mejorar. Sensibilización sobre la automatización sectorial. Si hay un sector que se analizó, por ejemplo, en el caso de nuestro sector portuario, hay que sensibilizarlo en el tema de la automatización, lo que viene, y ahí preparar
no solamente a los trabajadores, sino que también hay que preparar a las planas directivas de las empresas que están asociadas. Una estrategia política sectorial, hacer amplia difusión y prospección de lo que va a suceder y ver las normativas laborales que se están produciendo. Eso es lo que hay que preocuparse. En el caso, vamos a profundizar un poquito más, en el caso portuario lo que llegamos, nosotros clasificamos, ¿te acuerdan esta que era las tecnologías del Smart Port? Clasificamos a los puertos que también ya lo vieron, los clasificamos como puertos inteligentes, cuáles eran mayormente, y después cruzamos esos puertos, los definimos por los tipos de puertos que hay según las cargas. Terminales a granel sólido había, terminales a graneles líquidos, terminales de contenedores y terminales multipropósito. Esos son los puertos que hay. Y para cada puerto definimos cuál era su estado tecnológico que estaba. Terminales, hay puertos que son mecanizados, semiautomatizados y totalmente automatizados. Y de esa manera también clasificamos a todos los puertos chilenos en ese aspecto. Los clasificamos, vimos cómo estaban relacionados con las tecnologías disruptivas y los clasificamos en este puerto. Y los metimos en un proceso, como yo lo decía, ¿verdad? Un proceso portuario a grandes rasgos tiene una recepción y entrega, hay una interconexión, almacenamiento de los containers, por ejemplo, hay otra interconexión que es la carga y descarga y se llega al puerto. Ahí abajo está el monito, ¿no es cierto?, portuario, desde que llega del camión o del tren hasta que el container, ¿no es cierto?, se carga arriba de los buques. Bueno, tomamos ese es el proceso que hay que mirar a grandes rasgos, vimos el proceso y aquí aparecen a grandes rasgos cuáles son los puertos que tienen, ¿no es cierto?, la interconexión en el corto plazo es mecanizado, pero por ejemplo la automatización será en carga y descarga, los almacenamientos y la recepción. ¿Se acuerdan que los clasificamos en estos 4 procesos? Bueno, esos pueden ser semi-mecanizados o automatizados. Capital humano, eso es muy relevante lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Tenemos el capital humano. Entonces, ya el capital humano, como dijimos, esta fue la metodología para determinar el PMA. Lo colocamos anteriormente y definimos cuáles son los trabajadores y cuáles son los oficios los cuales se van a automatizar. Entonces, las competencias por oficio tienen 2 elementos principales. Tenemos el capital humano, tiene 2. Uno le llaman las competencias transversales y otras son las competencias técnicas. ¿Cuáles son las competencias transversales? Las competencias transversales son las que, por ejemplo, actualmente las tradicionales son las que ustedes se enseñan en la universidad, en distintas instituciones, en instituciones técnicas o de capacitación, son competencias transversales, pues, que sepan resolución de problemas, iniciativa de aprendizaje permanente, comunicación, trabajo en equipo, afectividad personal, conducta segura y autocuidado. Estas, por lo general, son las competencias transversales que hoy día están en las mallas curriculares, en los oficios, en la formación profesional, de cualquier carrera profesional o carrera técnica. Son las que nos vamos a encontrar. Sin embargo, ¿cuáles son las competencias nuevas que empiezan a aparecer? La creatividad, porque nos vamos a enfrentar a nuevos mundos, a nuevas situaciones laborales. Esto es muy rápido. Con el tema tecnológico, el mundo laboral está cambiando muy rápido. No es tan como era antes, que era más lento los cambios. Ahora cambia muy rápido, de un año para otro. Rápidamente estamos cambiando el sector laboral en el cual se está trabajando. Pensamiento crítico. Tenemos que observar cómo lo desarrollamos de una manera más práctica, críticamente, el proceso y cómo lo mejoramos. Entonces, esas son las competencias transversales nuevas que se están produciendo. Sin embargo, nosotros agregamos otras competencias, además de las nuevas que se agregan, las tradicionales, vimos que había que agregar otras. La competencia de la interacción entre el hombre y la máquina. ¿El hombre qué es lo que tiene? ¿Cuáles son los puntos principales que tiene? Tiene liderazgo, creatividad, tiene un juicio, tiene la empatía, improvisa, ¿no es cierto? Los humanos tienen que ver, en este caso particular ahora, tienen que complementarse con la máquina. ¿Qué es lo que hace la máquina? Le da superpoderes al hombre. Máquina, ¿qué cosa? Opera, predice, es precisa, repite con máxima velocidad. Entonces aquí se produce un medio de fusión híbrido,
que es transar, explicar, sustentar, amplificar, interactuar e encarnar. Donde hay un conocimiento que tiene que ser desarrollado, de una manera combinada entre el hombre y la máquina. Tiene que desarrollarse muy bien. Entonces, en esa parte, porque el hombre le empieza a enseñar. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que ustedes están en un aeropuerto y se les pierde la maleta. ¿Ya? Entonces, ustedes se comunican a través del celular y el celular le responde una voz. Tiene que ser una voz muy amable, no le puede decir, oye, se perdió la maleta, peligro, no sé. Tiene que ser una voz amable. Y esa que le va a enseñar a este software de inteligencia artificial que va a interactuar con usted en este momento, va a ser un psicólogo o una psicóloga que le va a enseñar de qué manera le puede hablar mejor. Además de eso, va a tener personas comunicadores que hablen bien, que usen un lenguaje de comunicación. Entonces, todos esos detalles es la combinación que se empieza a producir entre el hombre y la máquina. Y la máquina, hablemos del hardware y hablemos del software, que son los dos puntos principales que debemos tener. ¿Ya? Entonces ahí aparecen las competencias transversales persona-máquina, ¿no es cierto? Empoderamiento basado en inteligencia artificial, los bots, los que se comunican con ustedes, ¿no es cierto? Ustedes seguramente se han comunicado con un bot. Ya, el bot no tiene un lenguaje especial, una voz especial, ¿no es cierto? Hay una rehumanización del tiempo y una función holística. El bot está preparado por el hombre, ¿no? No es que se haya generado sola. El lenguaje que usa, la voz que usa, con sociólogo, etcétera, psicólogo, interrogación inteligente, ¿no es cierto? Integración de juicio, normalización y responsabilidad de la inteligencia artificial, aprendizaje recíproco y reimaginación rigurosa. Esas son las competencias transversales que hoy día tiene la relación hombre-máquina. Entonces, para ver una competencia tenemos las competencias transversales, que anteriormente la relación entre hombre y hombre, también entre hombre y hombre sigue manteniéndose, pero hoy día está también con la relación hombre-máquina, ¿no? Ahora, la otra pata que hay es las competencias técnicas. Y para eso nosotros, en el caso portuario, teníamos el tema. En el caso de los oficios con equipo, nosotros vimos cuáles eran los oficios que tenían equipos que manejar. Por ejemplo, un triple, una grúa móvil, etc. Y a ese equipo nosotros lo tratamos de relacionar de esta clasificación del equipo. Si ese equipo era operado manualmente, si tenía teleoperación, se manejaba igual como los joysticks cuando ustedes están jugando, ¿no? O era automatizado, ya estaba en un operador que estaba lejos, solamente lo supervisaba, o eran totalmente autónomos. Esa es la clasificación que se hace hoy día de los equipos. Y con esa clasificación nosotros determinamos cuál era el resultado de la relación de ese equipo y de ese oficio que era automatizable en el mediano, en el corto y en el largo plazo. Ya, porque si traíamos al puerto, por ejemplo, una máquina que era totalmente automatizable en el corto plazo, prácticamente ese oficio iba a quedar en el corto plazo también fuera, porque estaba muy relacionado el oficio al equipo. Y el equipo está relacionado al desarrollo tecnológico que tiene, a la incorporación de estas tecnologías dentro de ese equipo. Entonces, eso es lo que analizamos. Ahora, ahí sale la relación con el triple. Además, habían oficios sin equipo. ¿Cómo lo relacionábamos? Ahí no era con el hardware y el software incorporado, sino que solamente era con el software. Y ahí lo que relacionamos a los oficios sin equipo le vimos la taxonomía de Bloom, la taxonomía de enseñanza que hay, ¿no es cierto? Si en ese proceso el oficio te creaba, evaluaba, analizaba, aplicaba, etc. Y ahí, después de eso, lo clasificamos, ese es un perfil de un oficio, lo clasificamos a esto con el tema si este
oficio se iba en el corto plazo, iba a haber un software que lo iba a cambiar. Entonces, nosotros clasificamos a los oficios en oficios que en las competencias técnicas, en resumen, un oficio que tiene un equipo y a ese equipo veíamos en el corto, mediano y largo plazo si tenían tecnologías que se iban a automatizar en los 4 niveles, ¿no es cierto? Automatizar o control de joystick, o, ¿no es cierto? Y si no tenían equipamiento, este oficio, si había un software que lo podría cambiar en el mediano, corto y largo plazo. ¿Ya? Entonces, eso es lo más o menos lo que se vio. Y de ahí, de la situación actual, vimos los equipos. Ahí salía esta maña que pudimos determinar entonces cuáles eran los oficios más complicados o más fáciles. Este fue el resultado final mediante en el informe, mediante esta malla determinábamos cuáles eran los oficios a los cuales deberíamos apuntar y qué deberíamos apuntar. ¿No es cierto? ¿Qué debíamos apuntar? En el caso de hacer una reconversión, una recapacitación o simplemente dejar de lado ese oficio y centrarse en otro. ¿Cuáles son los desafíos futuros? Bueno, los desafíos futuros que tenemos son, en el caso de la industria 4.0, en el caso de los empleos, una reconversión laboral completa de la cuarta revolución tecnológica en la focalización en los empleos. ¿No es cierto? El otro desafío, capacitarlo, una capacitación permanente. Es una capacitación aquí, la industria 4.0 requiere una formación continua, permanente, porque las tecnologías, como yo les decía, cambian muy rápido, por lo tanto los modelos de educación tienen que estar ajustados a este rápido crecimiento exponencial que tienen las tecnologías disruptivas. Hay que capacitarlo de manera permanente. Mitigarlo, en el caso de los empleos que ya están trabajando, por ejemplo, en algún proyecto, por la edad, por las capacidades personales que tienen o el tipo del sector industrial, los empleos, hay que ver la mitigación. Determinar la mitigación significa disminuir el menor impacto de la automatización. ¿Cómo lo cambiamos en esos sectores? ¿Cómo trabajamos con los trabajadores, ¿no es cierto?, para que el impacto sea de menor medida. Y por último, un perfeccionamiento. Educación continua en las nuevas tecnologías a través de diplomado, posgrado. Ustedes, el desafío que tienen es que siempre van a tener que estar estudiando. Así que no se pasen películas, como decimos aquí en Chile, no se pasen películas que termina su carrera y se acabó. No, van a tener que seguir estudiando con diplomado y posgrado, porque las tecnologías y la industria 4.0 son muy desafiantes y están cambiando el mundo laboral. Eso es, y por último, aquí termino, ¿no es cierto? Así que los dejo para las preguntas correspondientes que ustedes quieran hacer. Así que muchas gracias a la Universidad del Monboy por haberme invitado a esta charla.